El transporte en Colombia por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, marzo de 2007, actualizado en 2022. Documento del Museo Interactivo Samoga de la Universidad Nacional de Colombia. En la portada aparece el ferrocarril cafetero que integra a La Dorada con el kilómetro 41 gracias a un túnel de 42 kilómetros, el túnel Cumanday, a 1.250 metros sobre el nivel del mar. Este túnel sirve a un ferrocarril línea negra y a una ferrovía línea roja. La población de Colombia del 2007, cuya tasa de crecimiento se estima en 1,8% anual, es de 42 millones, de los cuales en las cabeceras habitan 31,5 millones y en las zonas rurales 10,5 millones, según el DANE 2005. Se estima que en 2002 la población colombiana supere los 51,6 millones de habitantes. Sobre la región andina habita un 74% de la población, en la región caribe un 20%, mientras en el Pacífico y en el flanco oriental del país, Orinoquía y Amazonía, vive escasamente el 6% restante de la población colombiana. El relieve montañoso con sus variados pisos térmicos caracteriza a la región andina, un territorio que, pese a contar con un clima bimodal, presenta altas tasas de erosión y sedimentación como consecuencia de la deforestación en el 80% de su superficie, equivalente al 24% del área continental de Colombia. Como referente, según Juan Darío Restrepo de AFIT, por el Magdalena llegan al mar cerca de 150 millones de toneladas de sedimentos cada año, consecuencia de una tasa erosiva que en toneladas por hectárea y año es 4 veces superior a la de las cuencas del Orinoco y Amazonas. Este daño, a pesar de haberse creado con Magdalena desde 1991, ha ocasionado el blanqueamiento del 80% de los corales entre Cartagena y Santa Marta y la reducción de la pesca, que ha pasado de 80.000 toneladas anuales a tan solo 7.000. Ver introducción a la economía del transporte y nuestro corredor logístico para el Plan Nacional de Desarrollo. Imagen departamentos por población para el 2020 según el DANE. A la derecha, sistemas de ciudades en Colombia, Departamento de Planeación Nacional en 2014. Perfil histórico de su desarrollo. La llegada de españoles y portugueses a lo largo de casi toda América produjo grandes cambios en los medios de transporte en el continente. Cuando apenas terminaba el Renacimiento, el principal medio tecnológico para el transporte fue la carabela, primera nave capaz de salir a los mares para entrar a los océanos, lo que hizo posible esta conquista y las grandes colonizaciones a partir del siglo XVI. Además del encuentro con Europa, América recibe el aporte del caballo y del buey, medios definitivos para el transporte de arriería tan fundamental desde la colonia hasta principios del siglo XX. Las culturas americanas más evolucionadas estaban en México y Perú y no poseían energía de tracción animal comparable a la aportada por el europeo, razón por la cual la rueda permanecía acostada en los usos para hilar de los indígenas. Los incas poseían un eficiente sistema de caminos y calzadas adoquinadas con piedras a lo largo y ancho de su imperio, que se extendían desde Córdoba, Argentina, hasta Quito, Ecuador. Hubo en ellos transporte de carga a lomo de llama. Por la red de caminos andinos de los pueblos indígenas de Colombia se trasladaban personas, bienes y mercancías a pie y en la espalda, utilizando extensos caminos, puentes de cuerdas y canoas o balsos de madera. Ver de los champanes por el Magdalena y el desarrollo urbano y económico de Manizales. Imagen América precolombina.
En Colombia solamente los muiscas del altiplano cundiboyacense alcanzaron a desarrollar un mercado, mientras en otros escenarios las tribus que intercambiaron productos recurrieron al trueque de bienes y mercancías. El río Magdalena, la principal arteria fluvial del país, se convirtió en la principal ruta del comercio americano y en la puerta de entrada al Nuevo Mundo, lo que se suma a su importancia dentro de la historia social y cultural de Colombia. La revolución en el transporte expresada en ferrocarriles y barcos de vapor se inicia en el país con el ferrocarril de Panamá, el primero en Colombia, y cuya construcción se remonta a 1828, y con la navegación a vapor por el Magdalena, autorizada en 1823, aunque su regularización solo se presentará en la década de 1880 y que tarda hasta la década de 1930 para lograr algunos méritos cuando los ferrocarriles empalmen las zonas de montaña con un medio fluvial en el Magdalena que emplee naves de tamaño más adecuado y dotadas de mejores desarrollos tecnológicos. Así se generará un flujo de carga hacia y desde los mares, desde las zonas manufactureras, centros poblados de relevancia y zonas agrícolas exportadoras. Ver vapores por el Río Grande, la Magdalena y la astronomía en Colombia, perfil histórico. Imagen Estados Unidos de Colombia, antiguo virreinato de la Nueva Granada, 1883. Luego se da el advenimiento de los ferrocarriles de la segunda mitad del siglo XIX, como el ferrocarril de Antioquia de 1875, obra del cubano Francisco Javier Cisneros, el ferrocarril del Pacífico, que también emprende Cisneros de 1884, llega a Cali en 1915. Este ferrocarril solo se empalma con el ferrocarril de Antioquia en 1941. El ferrocarril de la Sabana, que permitirá unir a Bogotá con el río Magdalena en Puerto Real y Girardot, se inicia en 1882 y llega a Facatativá en 1889. Esta es obra de los colombianos Indalecio Líbano y Juan Nepomuceno González Vázquez, mientras en 1907 el ferrocarril de Cundinamarca llega al Magdalena. Con los ferrocarriles de La Dorada y Girardot es en la década de 1920 que sobresalen los ferrocarriles cafeteros, cuyo impacto por el poblamiento e industrialización del occidente colombiano resulta comparable al del Canal de Panamá, construido en 1914. La de los 20 es también la década de los cables aéreos y de la explosión de la navegación en vapores por el Magdalena. El cable aéreo Manizales-Mariquita, construido en 1922, de 72.6 kilómetros de longitud, desaloja el transporte de arriería, pero luego de 40 años de funcionamiento cerrará por los efectos de la competencia de la carretera por Fresno, construida en 1938 y mejorada en la década de 1950. A partir de la crisis económica causada por la recesión del año 1929, se decide fomentar la explosión del transporte carretero entre cabeceras urbanas. Este nuevo medio en Colombia facilita trasladar los beneficios del café a la economía del campo. Además del puesto de salud, el acueducto, la electricidad y la escuela, se abren las vías rurales para el Jeep, el Willys y la Chiva. Ver ferrocarriles, integración y progreso para Colombia y un plan maestro de transporte multi pero no intermodal. Imagen del antiguo ferrocarril de Caldas en 1950. Si como consecuencia de factores asociados a la Primera Guerra Mundial, en 1920 inicia operaciones la aviación comercial en Colombia con la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo SCAPTA y se reduce de 2 semanas a 10 horas la distancia entre Barranquilla y Bogotá, también como consecuencia de la Segunda Guerra y atendiendo la seguridad del Canal de Panamá, se cierra SCAPTA y nace Aerovías Nacionales de Colombia, Avianca, en 1940. La Revolución Verde, que en 1949 se inicia en México, entra con el Caturra a las zonas cafeteras en la década de 1970, generando cambios fundamentales en la estructura de la tenencia de la tierra y acelerando los procesos de urbanización del país. Esto porque, dado el bajo nivel de escolaridad, los campesinos no pueden manejar los paquetes financieros y tecnológicos de la nueva agricultura basada en semillas mejoradas, monocultivos y abonos.
Además, sin acceder a estos beneficios, quedan sometidos a dos fuerzas que contribuyen al proceso de urbanización global: la pobreza rural como fuerza que los expulsa del agro y las mayores oportunidades de la ciudad como fuerza que los atrae a la vida citadina. Así, la Colombia agraria gradualmente se urbaniza y se enfoca la atención en los problemas de movilidad de las crecientes ciudades, por lo que el transporte urbano va ganando importancia. Después de varias décadas de proteccionismo keynesiano, donde la competitividad no fue asunto prioritario, ahora con la apertura económica pierde vigencia el modelo cepalino de la industrialización endógena y la economía nuevamente se reprimariza. Por lo tanto, Colombia vuelve la mirada a los corredores viales interregionales, a los puertos y a los aeropuertos. Ver Colombia geoestratégica y la crisis del transporte masivo en Colombia. Izquierda, del ferrocarril del Pacífico al ferrocarril de Caldas y impacto de las vías 4G, según la ANI, en 2019. 2. El transporte y el PIB en Colombia. En 2006 la economía nacional creció un 6,8%, el mayor aumento desde 1978, cuando fue del 8,47%. Crecieron por encima del Producto Interno Bruto Nacional los sectores de la construcción, 14,36%, la industria manufacturera, 10,79%, el comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles, 10,69%, y el transporte, almacenamiento y comunicaciones, 9,42%. Crecieron por debajo la agricultura, silvicultura, caza y pesca, 3,13%, la electricidad, gas de ciudad y agua, 3,02%, los servicios sociales y comunales, 2,22%, los establecimientos financieros de seguros, inmuebles y servicios de las empresas, 1,37%, y la minería, 0,58%. Para el periodo 1995-2003, mientras el Producto Interno Bruto de Colombia tuvo un crecimiento promedio del más 2,79% por año, el del PIB del sector transporte fue de más 1,72%. Al analizar la contribución de cada uno de los modos al Producto Interno Bruto del transporte, para el periodo 94-2003, el modo carretero aporta el 75% del valor total, el transporte por agua solamente el 2%, el aéreo el 9% y el 14% restante se le atribuye a los servicios auxiliares y complementarios del transporte. Al comparar los costos del movimiento de carga en los sistemas troncalizados, el carretero es más costoso que el fluvial o el férreo. Esto significa que Colombia tiene problemas estructurales para el transporte de carga. Ver cuál es el mejor sistema de transporte para Colombia y un contexto para el puerto de aguas profundas en el Pacífico de Colombia. Imagen Colombia, inversión en infraestructura de transporte, 1995-2018, según FEDesarrollo. 3. Los modos de Colombia. 3. Los modos en Colombia. Son los hechos más relevantes en el caso de Colombia. El primero, nuestro ineficiente sistema de transporte se soporta en el medio carretero a pesar de poseer dos valles interandinos, el del río Magdalena y el del río Cauca, que ofrecen en su orden posibilidades más económicas para el transporte fluvial y ferroviario. El flete por tonelada kilómetro a lo largo del río Magdalena entre Honda y Barranquilla, dos lugares separados, 900 kilómetros en tractomula cuesta 12 centavos de dólar, mientras que por ferrocarril cuesta 9 centavos y por agua utilizando botes de 80 teus costaría cerca de 6 centavos de dólar. El segundo, el país nunca ha tenido visión marítima a pesar de poseer 2 océanos y de estar ubicado en la mejor esquina de América, a pesar de las ventajas comparativas asociadas a esa posición geoestratégica y a la riqueza marítima. Perdimos a Panamá y nos mantuvimos con los mismos puertos de siempre. Por eso, sin advertir que había llegado la era de los contenedores, vimos desaparecer nuestra flota mercante gran colombiana creada en 1900
46, que sin los efectos de la competencia mantuvo en su medio siglo de existencia su política de utilidades basadas en altos precios y bajos niveles de calidad. Veamos cada modo por separado. Ver Colombia intermodal, de la mula al tren, y corredor bimodal cafetero, ficha técnica. Imagen Colombia intermodal. Mapa del Plan Maestro de Transporte Intermodal 2015-2035. 4. Transporte carretero. Los vehículos para el parque automotor de carga son el 56% privados y 44% públicos. Los camiones rígidos de 2 ejes y las tractomulas configuran el 90% de la capacidad ofrecida con similar participación. El servicio particular ofrece un 25% de la capacidad instalada y el público el 75% restante. En cuanto a la demanda, el sector manufacturero ocupa el 51%, el agropecuario un 31% y el minero el 18% restante. Las exportaciones son el 10% de esta demanda. Las carreteras primarias que integran las principales zonas de producción y consumo, fronteras o puertos al 2014, con cerca de 11.643 kilómetros de vías, son el 7,5% de las vías del país. Las carreteras secundarias que unen cabeceras municipales o una cabecera con una vía primaria representan el 22% de la red. Y finalmente las carreteras terciarias que unen cabeceras con veredas o veredas entre sí, al 2017 sumaban 143.000 kilómetros, pero a pesar de que 7 de cada 10 kilómetros de la red de carreteras de Colombia pertenecen a una red terciaria, el 90% suele estar en mal estado. Por generación de carga, el occidente colombiano con el valle al frente genera el 31%, el eje Santander-Cundinamarca-Tolima el 30%, con Bogotá a la cabeza y la costa atlántica el 17%, con Barranquilla en primer lugar. A julio de 2020, los proyectos 4G o cuarta generación registraron un avance de obra promedio del 68% y una ejecución de 32,8 billones de pesos, mientras que los de quinta generación o 5G, de los cuales la primera ola contempla 14 proyectos, de los cuales 7 son carreteros, 4 aeroportuarios, 2 de navegabilidad y 1 férreo, demandaban una inversión de 21,9 billones de pesos. Ver de las vías 4G y 5G a los caminos rurales y peaje sí, pero no así y menos ahí. Imagen estado de la red vial en Colombia en 2019 según INVIAS. 5. Transporte férreo. Los ferrocarriles son apenas el segundo medio más utilizado de transporte de carga en Colombia, a pesar de ofrecer mayores velocidades y economías. Hoy en tractomula y otros caminos se moviliza el 63% de la carga, mientras que por el ferrocarril el 33% y por el sistema fluvial el 3%. El flete tonelada kilómetro que en tractomula alcanza 12 centavos de dólar, para el caso de los ferrocarriles es un 25% menor. Para el transporte troncalizado de carga, el ferrocarril de Occidente no tiene competencia fluvial. Entre tanto, a lo largo del Magdalena, el ferrocarril no debe competir con el río, por lo menos a partir de Honda. Hoy el ferrocarril tiene como carga básica el carbón de exportación en la costa norte. Si salvo el renglón minero, desde mediados de los años 90 el transporte férreo venía paralizado. En 1998 el gobierno colombiano tomó la decisión de entregar el sistema en concesión con un periodo de 30 años. La red pacífica, con una extensión de 500 kilómetros, se adjudicó a la concesionaria Red Férrea del Pacífico S.A. y la red atlántica, con 1.490 kilómetros obligatorios y 451 opcionales, a la Sociedad Futura Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. FENOCO. Ver el ferrocarril cafetero, la intermodalidad y significado y desafíos del regreso del tren. Imagen sistema férreo actual y propuesto adaptado de ANI. 6. Transporte fluvial. Si se implementa el contenedor en un sistema intermodal que contemple puertos secos en las troncales viales más distantes,
Se podrían combinar varios modos de transporte y entonces este medio, en el caso del río Magdalena, para sacar y entrar mercancías hacia y desde los mares, desde las grandes urbes andinas de Colombia, resultaría hasta un 40% más económico que el flete carretero. Urge en consecuencia el desarrollo de los proyectos Yuma para hacer navegable el río Magdalena con barcazas de 1,20 metros de calado y capacidad para 80 contenedores de 20 pies. Así el costo por contenedor de 20 pies entre la Dorada y la costa atlántica, con una economía del 50% aportada solo por el río, bajaría del 2020 de 1.200 a $600. Respecto a la hidrovía, dicho proyecto que solo contempla la recuperación del canal navegable del río Magdalena para llegar a Barranquilla y a Cartagena recuperando el canal del dique, B, la construcción y adecuación de los puertos del río, Puerto Salgar, Puerto Berrío, Puerto Galán, Barranca Bermeja, Puerto Huechas, Capulco, Tamalaeque y Magangué, debería extender la hidrovía al Tolima Grande remontando el Salto de Honda. Similarmente, la conexión del río Meta con el Orinoco, esto es, retomar el río Meta como corredor de transporte fluvial, haciendo viable la navegación de 850 kilómetros durante el 90% del año. Esta era la ruta pensada entre la Nueva Granada y España y la colonia. Además, la navegación por el Atrato, dado que esta es la hidrovía para llevar el desarrollo al interior del Chocó y no el camino para expoliar su riqueza. Ver camino por el río Grande, la Magdalena y Colombia intermodal, hidrovías y trenes. Imagen hidrovías del Magdalena y Atrato y corredor férreo del Cauca, extendido a Urabá, Cupiqui y La Dorada. 7. Transporte aéreo. Respecto de Miami, Colombia está más cerca que Los Ángeles o que San Francisco. Además, en las Américas somos el centro de las rutas que unen a Los Ángeles con Río de Janeiro y a Nueva York con Santiago de Chile. De ahí que el Aeropuerto Internacional El Dorado, que en pasajeros anuales duplica a Panamá y triplica a los principales aeropuertos de Ecuador y Venezuela a pesar de su altitud, aunque es el primer aeropuerto de Latinoamérica por movimiento de carga y el tercero por movimiento de pasajeros, a causa de la menor eficiencia de los motores de combustión relacionada con la falta de oxígeno. Desde Bogotá una nave está limitada por altura. Para salir a Madrid o Lima full carga, pasajeros y combustible, razón por la cual, complementado con el aeropuerto del Café funcionando como aeropuerto low cost y de carga pesada, Colombia podría convertirse en la bisagra de las Américas. Lo anterior, ya que no solo estamos en un lugar estratégico, dado que mediamos las distancias entre Norteamérica y Suramérica, y que un jumbo que apenas levanta 83.000 libras desde El Dorado, 75.000 libras desde Río Negro, puede salir con 112.000 libras desde Palestina. El eje cafetero puede sacar ventajas de un aeropuerto internacional con pista de 3.800 metros, dada su posición geográfica de privilegio en el país. Otro aspecto importante es que el modo aéreo es fundamental en Colombia para conectar los territorios nacionales de la Orinoquía y la Amazonía y para la conexión efectiva con el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catarina. Ver una visión sistémica del aeropuerto del Café y vicisitudes de Aerocafé en 2022. Imagen rutas aéreas sobre Colombia, Aerocivil 2011. 8. Transporte marítimo y oceánico. La cuenca del Pacífico mueve 2/3 del PIB mundial y contiene más de la mitad de la población del planeta. Esta cuenca, 3 a 4 veces más extensa que la del Atlántico, es el nuevo escenario de la economía planetaria. De otro lado, el 90% de las mercancías del planeta se desplazan por agua, por lo que las regiones mediterráneas deben resolver su condición al quedar marginadas de los mercados. De ahí que el Chocó geográfico sea la fórmula de Latinoamérica para acceder al Pacífico en el siglo XXI y establecer un paso de cabotaje complementario de Panamá para un corredor interoceánico entre Europa y Asia. Igualmente, Urabá debe ser la fórmula para reducir en forma notable las distancias entre el occidente colombiano y el Atlántico, dado que el Atlántico mantiene su vigencia. Estados Unidos ha entregado el Canal de Panamá y las rutas interoceánicas Europa-Asia se han trasladado al norte para hacer uso del corredor de los ferrocarriles costa a costa de ese país.
Los Panamá ya no son rentables para transitar el Pacífico, donde se demandan economías asociadas a fletes inferiores a 5 centavos de hora contenedor milla, y estas son factibles en grandes naves tipo Super Panamas que requieren puertos más profundos y más amplios por encima de los 18 metros de profundidad y en escenarios costeros no acantilados. Gracias a la habilitación de Cartagena de Indias en 2006 para el acceso a los Panamá, la costa atlántica con sus múltiples puertos es competitiva en ese escenario. Aún más, admite mayores niveles de competitividad si se logra consolidar un puerto profundo en Urabá. Entre tanto, el Pacífico colombiano aún sufre las consecuencias del monopolio de Buenaventura, por lo que a corto y mediano plazo, si no se establece el ferrocarril interoceánico Urabá-Cuplica, se retardarán las posibilidades de aprovechar la ventaja estratégica de Colombia como ruta interoceánica, con grave perjuicio para la propia industria del Valle del Cauca. Ver ferrocarril interoceánico Urabá-Cuplica y Colombia mira la cuenca del Pacífico. Imagen panorama de las redes marítimas desde Cali 1850-1900. Gracias, Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y miembro correspondiente de la Academia Caldense de Historia, Manizales, marzo de 2007, actualizado en 2022. Fuentes principales: Introducción a la Economía del Transporte y Fundamentos de Economía y Transportes. En módulo de Economía del Transporte, línea de profundización en vías y transportes y Geotecnia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Portada y contraportada. Ferrocarril cafetero para tren y ferrovía cruzando el túnel Comanday de 42 kilómetros a 1.250 metros sobre el nivel del mar y red férrea actual y propuesta para Colombia, propuesta de la Universidad Nacional de Colombia y de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Aparecen aquí las fuentes bibliográficas 1 de 2, hay varios documentos, algunos con enlaces. Esta es la página 1. Fuentes bibliográficas 2 de 2. Continúa el cúmulo de documentos que sirven de bibliografía complementaria para el anterior documento. Y vienen los enlaces de la Universidad Nacional de Colombia sobre el tema. Enlaces 1 de 2. Aerocafé, cómo, qué y por qué. Aerocafé en tiempos de pandemia. Aerocafé, la urgencia de tomar decisiones acertadas. Aeropuerto del Café, ciudad, región y paisaje cultural cafetero. Anotaciones a la navegación del Magdalena. Anotaciones a las vías de Caldas. Colombia intermodal de la mula al tren. Colombia intermodal, hidrovías y trenes. Colombia mira a la cuenca del Pacífico. Colombia por un desarrollo satelital. Corredor bimodal cafetero, ficha técnica. Corredor bimodal cafetero, un tren y una ferrovía. ¿Cuál es el mejor sistema de transporte para Colombia? De las vías 4G y 5G a los caminos rurales. De los champanes por el Magdalena. 2 plataformas logísticas para la ecorregión. Eje cafetero, aeropuerto del Café y ciudad-región. Eje cafetero, transporte integrado para la ciudad-región. El camino por el Río Grande de la Magdalena, el desarrollo urbano y económico de Manizales, el territorio del Río Grande de la Magdalena, el transporte rural y el desarrollo de Caldas, ferrocarril cafetero, un tren andino para integrar territorios, ferrocarril verde y hidrovía del Atrato, ferrocarriles e hidrovías claves para la multimodalidad, ferrocarriles, integración y progreso para Colombia, el ferrocarril cafetero y la intermodalidad, fundamentos de economía y transportes. Hay que extender la hidrovía del Magdalena. Introducción a la economía del transporte, presentación. La crisis del transporte masivo en Colombia. La hidrovía del Río Grande de la Magdalena. La inversión en infraestructura para el desarrollo no es inflacionaria. La logística del transporte, un elemento estratégico en el desarrollo agroindustrial. La logística del transporte para la región administrativa de planificación del eje cafetero. Los peajes en Colombia están sobreutilizados, magdaleneando hasta el Tolima Grande. Enlaces de la Universidad Nacional de Colombia 2 de 2. Manizales, funciones urbanas y metropolitanas. Manizales, integración regional y desarrollo territorial. Manizales, un team verde para el POT. Movilidad y desarrollo urbano. Movilidad y planeación urbana.
Navegando el Río Grande y la Magdalena, nuestro corredor logístico para el Plan Nacional de Desarrollo, nuestros mares en la economía planetaria, nuevo túnel Comandai, bimodal y competitivo, Pacífico colombiano, Pacífico biogeográfico y geoestratégico colombiano, Pacífico colombiano Tribugao-Cupica. ¿Para dónde va el Magdalena? Logística y transporte verde. Peajes sí, pero no sí y menos ahí. Peajes y movilidad en Colombia, planificación estratégica para la movilidad. Plataforma logística y transporte intermodal en Colombia, porque el aeropuerto del Café, ¿qué hacer con la vía llano? Red de veedurías ambientales de Caldas, carta abierta 2022. Reflexiones sobre el Río Grande, la agenda ambiental Caribe, retos ambientales y logísticos en la hidrovía del Magdalena. Río Magdalena, historia y derechos bioculturales del territorio. Rutas para la Alianza Pacífico, ferrocarriles e hidrovías claves para Colombia. Sistema ferroviario para la región andina de Colombia, significado y desafíos del regreso del tren, sistema bimodal cafetero, ferrocarril y carretera para integrar la región andina, un plan maestro de transporte multi pero no intermodal, un team verde para el plan de ordenamiento territorial, un tren andino para la hidrovía de Magdalena. Una mirada a los mares de Colombia, una visión sistémica del aeropuerto del Café, Urabá frente a los mares de Colombia, vapores por el Río Grande de la Magdalena, vías lentas en el corazón del paisaje cultural cafetero, vicisitudes de Aerocafé 2022, visión retrospectiva y prospectiva del desarrollo regional, Yoma o Huacayo del Río Grande de Colombia. Gracias.